Existe un sonido que todo excursionista experimentado conoce. El sonido de algo pesado moviéndose entre las hojas secas por la noche. ¿Lo has oído? Tal vez en un campamento. Tal vez en un sendero al anochecer. Ese crujido rítmico y aplastante de algo con peso, peso real, presionando contra el suelo del bosque con cada paso. ¿Conoces ese sonido? Ahora quiero que te imagines tumbado boca arriba dentro de una tienda de campaña fina de nylon. Saco de dormir subido hasta la barbilla. Faro apagado. Y escuchar ese sonido. Ni una sola vez. No se acerca para luego desvanecerse como un ciervo que pasa de largo. Pero dando vueltas. Lento. Deliberado. Paciente. Alrededor de tu tienda de campaña. A tu alrededor. Comenzando aproximadamente a las 11 en punto en el lado izquierdo de la tienda. Moviéndose a las 9 en punto. Luego a las 7. Luego justo detrás de su cabeza a las 6. Luego a las 4. Luego a las 3. Luego a las 2. Luego de vuelta a las 12, justo frente a la puerta de la tienda. Un círculo completo. Entonces volvió a empezar. Quiero que entiendas algo antes de contarte esta historia. No soy de los que se asustan fácilmente en la naturaleza. Me llamo Daniel Rourke. Tengo 38 años. He sido guía de montaña en la región de los Apalaches durante 11 años. He pasado más de 400 noches en zonas remotas. He tenido encuentros con osos negros, pumas y personas inestables en lugares apartados. Nunca, ni una sola vez en 11 años, he sentido verdadero miedo en el bosque. Hasta la noche del 6 de septiembre. En lo profundo del Bosque Nacional Monongahela. Virginia Occidental. Milla 34 de una ruta en solitario que ya había recorrido 17 veces. Donde algo que se movía sobre dos patas y respiraba como un horno dio vueltas alrededor de mi tienda durante 2 horas y 40 minutos en la oscuridad. Y luego se detuvo. Justo en la puerta. Tengo el audio. Tengo fotografías de lo que quedó en el suelo a la mañana siguiente. Y tengo algo que nunca le he enseñado a nadie, imágenes de mi GoPro montada en el pecho que activé dentro de la tienda esa noche con las manos tan temblorosas que apenas podía encontrar el botón. Cuando termine este video, nunca volverás a montar una tienda de campaña en los Apalaches de la misma manera. Milla 34, el lugar que creía conocer. Déjame contarte sobre Monongahela. La mayoría de la gente ajena a la comunidad de actividades al aire libre del Atlántico Medio no ha pasado tiempo allí. Conocen Shenandoah. Conocen las grandes montañas humeantes. Recorren tramos del sendero de los Apalaches y lo llaman una experiencia apalache. Monongahela es diferente. 1,1 millones de acres de naturaleza virgen en Virginia Occidental. Uno de los bosques nacionales más grandes al este del Mississippi. La altitud varía desde los 305 metros en los valles hasta más de 1463 metros en las crestas más altas. Bosque denso de frondosas, roble rojo, cerezo negro, abedul amarillo, cicuta, tan tupido en algunos lugares que la luz del sol del mediodía apenas llega al suelo. Decenas de áreas silvestres dentro del bosque donde no se permite el uso de vehículos motorizados y el mantenimiento de los senderos es mínimo. Un terreno que se traga a la gente. Lo digo literalmente. El Monongahela tiene un historial lamentable de operaciones de búsqueda y rescate. Personas que se desvían de los senderos señalizados y no regresan durante días. Personas que regresan cambiadas, desorientadas, incapaces de explicar dónde habían estado o que habían vivido. Yo mismo participé en 2 operaciones de búsqueda y rescate en ese bosque a lo largo de los años. Encontré a ambas personas con vida. Una de ellas, un excursionista experimentado de 47 años, se negó a contarles a los guardabosques lo que le había sucedido en su segunda noche fuera. Simplemente negaba con la cabeza y decía, no quiero hablar de esto en este bosque. Aquí no. En ese momento,
Pensé que estaba sufriendo de confusión relacionada con la exposición. Ya no pienso eso. La ruta que recorrí en septiembre era una que yo mismo había diseñado a lo largo de varios años explorando las zonas salvajes del sur del bosque. Un total de 47 millas. 5 noches fuera. Atravesaba 3 áreas silvestres distintas, cruzaba 11 cuencas fluviales y ascendía por 2 importantes sistemas de crestas antes de descender de nuevo al punto de partida. El kilómetro 34, donde acampé aquella noche de septiembre, se encontraba en una amplia hondonada entre la montaña Gauley y una cresta secundaria a la que nunca me molesté en nombrar. Un buen lugar para acampar. Terreno llano. Un pequeño arroyo a 20 metros al este para abastecerse de agua. Una densa copa de cicuta sobre nuestras cabezas ofrecía protección natural contra el viento. Ya había acampado en esa misma hondonada 4 veces. Me instalé alrededor de las 6:30 de la tarde. La luz de finales de septiembre ya se tornaba ámbar y tenue para entonces, y las sombras en el valle se volvían profundas y azules hacia las 7. Preparé una comida sencilla, pasta liofilizada, café negro, y me senté fuera de la tienda un rato a observar cómo se desvanecía la última luz del cielo sobre la cresta. Reinaba el silencio. Un silencio profundo y genuino, como solo se encuentra en la naturaleza salvaje más remota. Ni rastro del ruido de la carretera. Ni de aviones. Ni un solo sonido humano. Solo el arroyo, el viento entre las copas de los árboles, el primer tímido canto de un búho barrado en algún lugar de la cresta. Recuerdo haber pensado, por esto hago esto. Estuve en la tienda de campaña a las 8:30. Dormido a las 9. Desconocía que, aproximadamente a 2 millas ladera arriba de la cresta que dominaba mi campamento, en un sendero de animales que atravesaba un denso bosquecillo de laurel de segundo crecimiento. Algo ya se desplazaba ladera abajo. Avanzando hacia el valle. Avanzando hacia el terreno llano. Se acerca a mí. Algo andaba mal antes del anochecer, necesito retroceder unas 4 horas. Porque ahora, mirando hacia atrás, con todo lo que sé, hubo señales que pasé por alto. Señales que justifiqué con la lógica segura de alguien que cree comprender un paisaje por completo. La primera señal apareció aproximadamente a las 2:30 de la tarde, unas 3 millas antes de llegar a mi campamento. Estaba cruzando un collado, un punto bajo entre 2 secciones de mayor elevación, cuando me encontré con un árbol que tuve que detenerme a observar. Un abedul amarillo. Árbol maduro, de unos 35 cm de diámetro. A unos 2,4 metros del suelo, la corteza había sido raspada por completo en una franja vertical de unos 45 cm de largo y 15 centímetros de ancho. No frotada, sino raspada. Como si algo hubiera arrastrado una superficie dura hacia abajo con mucha fuerza sobre la corteza, eliminando por completo la capa exterior. La madera que había debajo estaba pálida y fresca. Esto había ocurrido recientemente, como mucho en los últimos 2 días. Los ciervos frotan sus astas contra los árboles. Conozco bien este tipo de marcas. Los machos frotan sus astas contra los árboles durante la época de celo. Pero en Virginia Occidental, el celo no suele empezar hasta octubre, a veces a finales de septiembre como muy pronto. Y esto no era obra de las astas, la marca era demasiado ancha, demasiado lisa, sin las marcas laterales que dejan las puntas de las astas. La altura tampoco era la adecuada para un ciervo. 8 pies, aproximadamente 2,4 metros, está fuera del alcance de cualquier venado de cola blanca en los Apalaches. Oso, me dije. Los osos marcan los árboles. Los osos negros de los Apalaches arañan y muerden los troncos de los árboles como señal territorial. Este comportamiento está documentado. Fotografié la marca, la anoté en mi cuaderno de campo y seguí mi camino. La segunda señal llegó unos 90 minutos después, quizás a 1,5 millas de la hondonada donde acampaba. Los pájaros se detuvieron. No fue gradual.
No fue como suele ocurrir con los cambios naturales en la actividad de las aves al final de la tarde. Fue de repente, como si se hubiera encendido un interruptor. El bosque pasó del coro ambiental habitual de las aves de los Apalaches al atardecer, vireos, zorzales. El tamborileo lejano de un picamaderos crestado que había estado siguiendo con el oído, al silencio absoluto. Dejé de caminar. Me quedé en el sendero durante 2 minutos completos, escuchando. Nada. Ni un solo pájaro cantando en ningún lugar dentro del alcance del oído. En 11 años como guía de expediciones en la naturaleza, solo había experimentado este fenómeno 2 veces antes de aquel día de septiembre. Una vez, antes de una fuerte tormenta eléctrica, la bajada de la presión atmosférica silencia a la fauna. Otra vez, en la Reserva Natural de Cranberry, cuando, sin darme cuenta, me acerqué demasiado a una osa negra con sus crías, el repentino silencio animal se debió a que los osos reaccionaban entre sí. No a mí. Observé el cielo. No se avecinaba ninguna tormenta. El cielo estaba despejado por encima de la vegetación y había buena visibilidad en la cresta. Revisé el sendero que tenía detrás y delante. No se veía nada. Me quedé allí de pie en ese silencio durante 2 minutos, sintiéndome profundamente e inexplicablemente incómodo. Entonces, un único zorzal del bosque cantó en algún lugar lejano a mi izquierda, y el sonido ambiental regresó gradualmente. Y me dije a mí mismo que estaba demasiado cansado y que estaba interpretando demasiado el comportamiento normal del bosque. Monté el campamento 45 minutos después, cené, observé cómo se apagaba la luz y no pensé en nada en particular. La tercera señal, la que jamás debería haber ignorado, apareció a las 8:17 de la noche. Ya estaba dentro de la tienda, leyendo en mi teléfono con la puerta cerrada con cremallera, pero aún no completamente dormido. Cuando desde algún lugar de la cresta, calculé que a unos 300 o 400 metros por encima del campamento, oí un sonido que me hizo incorporarme de golpe. Una sola vocalización. Profunda. Resonante. Casi imperceptible, pero tan sentida como oída, un sonido grave y vibrante que resonó ligeramente en mi pecho. Duró aproximadamente 3 segundos. Luego, silencio. Mi primer pensamiento consciente, los coyotes empiezan a madrugar. Pero incluso mientras lo pensaba, sabía que estaba mal. Conozco las vocalizaciones de los coyotes al detalle. Esto no tenía nada del característico aullido de un coyote. Era demasiado bajo. Demasiado singular. Demasiado controlado. Me volví a acostar. Me dije a mí mismo que era un búho cornudo emitiendo un canto inusual. Pueden producir sonidos sorprendentemente graves. Ya los había oído hacer cosas extrañas en hondonadas remotas. Apagué la luz del teléfono y cerré los ojos. Según el registro de mi teléfono, a las 9:02 de la noche me quedé dormido. Me desperté a las 2:58 de la madrugada. Comienza el círculo sin alarma. Sin sueños. Sin despertar gradual del sueño. Un segundo estaba completamente inconsciente. Al siguiente estaba completamente despierto, con los ojos abiertos en total oscuridad. Con todos mis sentidos en alerta máxima antes de que mi cerebro consciente pudiera procesar una sola razón para ello. Los veteranos de combate describen este fenómeno: el cuerpo percibe antes que la mente. No soy veterano, pero los guías de montaña desarrollan una versión similar. 11 años durmiendo en bosques remotos entrenan el sistema nervioso para detectar anomalías antes de que la mente consciente las perciba. Mi sistema nervioso estaba gritando. Me quedé completamente quieto. Controlé mi respiración. Escuché. Durante los primeros 20 segundos, nada. Solo el arroyo. Solo el viento entre las altas copas de los abetos. Solo los sonidos habituales de un remoto valle de los Apalaches a las 3 de la madrugada. Y entonces lo oí. A mi izquierda. La posición de las 10 en punto con respecto a la puerta de la tienda.
Huellas en las hojas secas. Pesado. Deliberado. Lento. No es el ritmo de 4 tiempos de un ciervo. No es el andar arrastrando los pies de un oso. 2 tiempos. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Bípedo. Me incorporé lentamente, en silencio. Mi linterna frontal estaba sujeta al techo de la tienda. Mi cuchillo de hoja fija estaba en su funda, sujeta a mi mochila, a 15 centímetros de mi mano derecha. No toqué la linterna. Todavía no había tocado el cuchillo. Solo escuché. Los pasos se desplazaron hasta las 9 en punto. El ritmo seguía siendo el mismo, pausado, pesado, preciso. Entonces a las 8 en punto. Luego 7. Moviéndose alrededor de la tienda. Dando vueltas. Mi cerebro evaluó rápidamente la amenaza. Lo primero que pensé fue en otro excursionista. Alguien que había entrado en el valle en la oscuridad, que no vio mi tienda hasta que estuvo cerca y que ahora la estaba rodeando. Pero los excursionistas llevan linternas frontales. Los excursionistas hacen ruido, respiran, se oye el ruido de su equipo, el roce de las correas de las mochilas. Los excursionistas hablan cuando se dan cuenta de que casi han entrado en el campamento de alguien. Todo estaba en completo silencio, excepto por los propios pasos. Las 6 en punto. Justo detrás de mi cabeza. Ahora podía oír cómo se comprimían las hojas individualmente, pesadas, firmes, el sonido de un peso considerable aplicado con control y cuidado deliberado. Sin tropezar. Sin apresurarse. Controlado. Las 5 en punto. Las 4 en punto. Las 3 en punto, el lado derecho de la tienda. Mi mano encontró mi cuchillo. Lo saqué de la funda sin desenfundarlo. Simplemente lo sujeté por el mango. Las 2 en punto. Y entonces los pasos cesaron. Posición de la 1 en punto. Justo a la derecha de la puerta de la tienda. Silencio absoluto. Dejé de respirar. 15 segundos de silencio absoluto. 20. 30. Y entonces, desde esa misma posición, a no más de 1,20 m de la pared de la tienda, un sonido que solo puedo describir como una exhalación larga. Lenta y deliberada a través de grandes fosas nasales. El tipo de sonido que hace un animal cuando olfatea algo. Analizando el aire. Procesando información. Justo ahí. A 1,20 m de distancia. Al otro lado de 1,5 cm de nylon. Sentí un frío intenso en todo el cuerpo. Entonces se reanudaron los pasos. Las 12 en punto. Justo delante de la puerta. Y así comenzó el segundo círculo. Nunca se fue. Voy a contarte lo que le sucede a una persona después de estar 2 horas y 40 minutos rodeada en una tienda de campaña, en completa oscuridad. Por algo que no puede ver ni identificar. No te hace gritar. No te hace agitarte. No te hace hacer ninguna de las cosas que imaginas que harías si alguna vez te enfrentaras a algo verdaderamente aterrador en la naturaleza. Te paraliza. Te reduce, sin importar tu experiencia, tu entrenamiento, tu capacidad física, a la versión más primitiva de ti mismo. La versión que tiene 100.000 años. La versión que sabe, en su memoria evolutiva más profunda, que cuando algo te acecha en la oscuridad, la única opción es quedarte completamente quieto y rezar para que no te encuentre. Activé mi GoPro aproximadamente a las 3:14 de la madrugada. Encontré el botón a tientas en la oscuridad. No sabía si capturaría algo útil en completa oscuridad, pero necesitaba documentación. Necesitaba algo más allá de mi propio testimonio. La sostuve contra la pared de la tienda, apuntando hacia afuera, hacia la posición de las huellas mientras se movían. Los pasos continuaron su recorrido. Esto es lo que observé durante esas 2 horas y 40 minutos y que documenté en mi diario de campo a la mañana siguiente, cuando el recuerdo aún estaba fresco e inmediato.
La criatura, y uso esa palabra porque ninguna otra es adecuada, mantuvo una distancia orbital constante de la tienda de campaña de aproximadamente 1 metro a 1,5 metros. Nunca se alejó de esa distancia, salvo durante las pausas, que fueron 7 en total. Durante cada pausa se detenía, siempre en una posición ligeramente diferente alrededor de la tienda, y producía esa misma exhalación deliberada, olfateando. Procesando. El sonido de las pisadas era diferente a todo lo que había escuchado en más de una década de trabajo en la naturaleza. El impacto de cada paso era enorme. Sé cómo suena un oso negro de 136 kilos moviéndose entre hojas secas. Sé cómo suena un venado de cola blanca de 90 kilos. Este era más pesado que ambos. La presión de las hojas era profunda, completa y resonante. La longitud de la zancada, que calculaba inconscientemente basándome en el ritmo de cada paso, era enorme. Mi zancada al caminar es de aproximadamente 76 centímetros. Según la cadencia de los pasos y mi estimación de la circunferencia del circuito alrededor de la tienda, la zancada de esta criatura oscilaba entre los 122 y los 152 centímetros. Una longitud propia de un bípedo de gran estatura. Aproximadamente a las 4:45 de la madrugada, 1 hora y 45 minutos después de haber comenzado a dar vueltas, algo cambió. El ritmo se ralentizó aún más. Ya lento, se volvió glacial. Y las pausas se hicieron más largas y frecuentes. Y durante una de esas largas pausas, justo a la izquierda de la tienda, en la posición de las 9 en punto, oí algo que vivirá conmigo hasta que muera. Respiración. No se trata solo de exhalaciones para oler. Es una respiración rítmica real. Dentro y fuera, profunda, lenta y con un sonido imponente, como el fuelle de un ser con una cavidad torácica significativamente mayor que la de un humano. Estaba completamente inmóvil. Y respiraba. A 4 pies de distancia de mí. Me pegué al extremo derecho del suelo de la tienda. Cuchillo en mano. Y tomé la decisión, deliberada y consciente, de no abrir la cremallera de la puerta. De no encender la linterna frontal. De no hacer ningún ruido ni movimiento que confirmara mi posición exacta dentro de la tienda con más precisión de la que la criatura ya tenía. Porque esto es lo que comprendí en ese momento con absoluta y fría claridad, ya sabía que yo estaba allí. Lo sabía desde el principio. No estaba dando vueltas para encontrarme. Estaba dando vueltas por una razón completamente distinta. Y esa razón, cualquiera que fuera, era algo que no quería descubrir. Tomó una decisión a las 5:38 de la mañana, los pasos cesaron. No en medio del circuito. No en un punto aleatorio del círculo. Justo delante de la puerta de la tienda. Las 12 en punto. En la misma posición donde había terminado el primer círculo casi 3 horas antes. Lo oí detenerse. Oí cómo las hojas se comprimían por última vez bajo ese peso enorme. Oí cómo algo muy grande se detenía lenta y deliberadamente. Y luego, silencio. Me quedé tumbado en la oscuridad con mi cuchillo y conté los latidos de mi corazón porque era lo único que podía hacer. 1, 2, 3. Hasta 217 antes de perder la cuenta y volver a empezar. El silencio se mantuvo. A las 5:51 de la mañana, 13 minutos después de que cesaran los pasos, el búho barrado ululó. Muy arriba en la cresta, a lo lejos, fue el primer sonido de algún animal en el valle desde poco después de las 3 de la madrugada. Luego un zorzal del bosque. Luego otro. El valle despertó como siempre lo hacía, primero con timidez, luego por completo, con el sonido ambiental de un bosque de los Apalaches antes del amanecer que llegaba desde todas direcciones. A las 6:22 de la mañana, cuando la tenue luz del amanecer comenzaba a filtrarse a través de la tela de la tienda, abrí la cremallera de la puerta. 4 pulgadas. Luego 6. Luego hasta el final. Miré hacia afuera. Campamento vacío.
Luz gris que se filtra entre los abetos. Un arroyo que corre tranquilamente hacia el este. Mi equipo de cocina donde lo dejé. Mi recipiente a prueba de osos intacto. No hay nada allí. Me quedé sentada en la puerta de la tienda durante otros 15 minutos antes de salir. Y entonces miré al suelo que rodeaba mi tienda de campaña. Lo que decía el suelo 2 días antes de mi llegada, la hondonada había recibido una lluvia ligera, suficiente para ablandar la tierra bajo la capa de hojas sin que se volviera fangosa. Tierra firme y húmeda. De esas que dejan huella. Recorrí el circuito alrededor de mi tienda de campaña. Comenzando en la posición de las 10 en punto, donde escuché los pasos por primera vez y moviéndome en el sentido de las agujas del reloj. Lo que descubrí me hizo enderezarme y retroceder 3 pasos. Huellas. Bípedo. De 2 vías. Izquierda, derecha, en una trayectoria orbital limpia alrededor de mi tienda, exactamente como la había oído en la oscuridad. Cada huella era enorme. Calzo un 45. Mi bota, al lado de la más pequeña, parecía diminuta. Las huellas medían, y las medí todas con la cinta métrica que llevo en mi equipo, entre 38 y 41 centímetros de largo y 18 centímetros en su punto más ancho, a la altura de la planta del pie. En las huellas más nítidas se apreciaban 5 marcas de dedos, gruesos y robustos, no las estrechas huellas abiertas de un pie humano descalzo, sino algo más ancho y fuerte. La profundidad de las huellas revelaba el peso. En un suelo donde mi propio cuerpo de 88 kilos dejó huellas de aproximadamente 1,25 centímetros de profundidad, estas huellas se hundieron entre 3,8 y 5 centímetros. Esto concuerda con un peso que no puedo calcular con certeza, pero que estimo, basándome en la física de la compresión del suelo, en algo más de 272 kilos. La longitud de la zancada medía entre 52 y 58 pulgadas. Conté las huellas y tracé el recorrido. Según las huellas, la criatura había dado 11 vueltas completas a mi tienda de campaña, comenzando poco antes de las 3 de la madrugada y terminando a las 5:38. 11 círculos. 2 horas y 40 minutos. En la posición de las 12 en punto, justo delante de la puerta de la tienda, las huellas eran más profundas. Allí fue donde se detuvo más tiempo. Allí se paró al final y tomó su decisión. De pie allí, bajo la luz grisácea de la mañana en aquel valle de los Apalaches, mirando aquellas huellas en la tierra húmeda, sentí algo que no había sentido desde mi infancia. Completamente, absolutamente, indefensamente pequeño. Fotografié cada huella. Fotografié todo el circuito desde múltiples ángulos. Tomé medidas y las registré en mi cuaderno de campo. Entonces desmonté el campamento en 20 minutos exactos, un proceso que normalmente me lleva 45, y comencé a caminar hacia la salida. No paré de moverme durante 6 horas. Las imágenes que casi no vi, no revisé las grabaciones de la GoPro durante 4 días. Te lo digo con toda sinceridad. Volví a mi camioneta en el punto de partida. Conduje 3 horas hasta mi apartamento en Morgantown. Comí. Dormí 14 horas. Me levanté y traté como si fuera una persona normal durante 4 días antes de sentarme en mi escritorio y conectar la GoPro a mi computadora portátil. Una parte de mí no quería ver lo que contenía. Una parte de mí temía que la grabación no mostrara nada, que la oscuridad hubiera vencido por completo a la cámara y que me quedara con 2 horas de pantalla en negro. Sin más opción que mi testimonio y las fotografías de las huellas. Y una parte de mí, la parte que me cuesta admitir, temía que las imágenes mostraran algo. Lo vi. Los primeros 40 minutos fueron tal como esperaba, prácticamente negro. La cámara estaba pegada a la pared de la tienda en la oscuridad y la capacidad infrarroja de una GoPro, no diseñada para el trabajo nocturno real, me proporcionaba casi nada más que ruido digital. Pero aproximadamente a los 47 minutos, lo que correspondería a las 4:01 de la madrugada, algo cambió.
Para entonces, la luna ya había subido lo suficiente como para proyectar una tenue luz ambiental a través de la tela de la tienda. No mucha, pero suficiente. Y a través de la tela de nylon de una sola capa de la pared de mi tienda de campaña, en la posición de las 9 en punto, lado izquierdo, la GoPro capturó una forma. Una silueta. De pie. Completamente erguido. La parte superior de la silueta quedaba cortada por el borde superior de la estructura de la pared de la tienda, lo que significa que, fuera lo que fuese, era más alto que la tienda. Que era una tienda de campaña para 3 personas con una altura máxima de 50 pulgadas. La silueta permaneció visible durante aproximadamente 22 segundos. Y durante esos 22 segundos, se movió. No eran sus pies. Era su cabeza. La parte superior de la silueta, la cabeza, se inclinaba. Lentamente. Deliberadamente. Como cuando alguien inclina la cabeza al escuchar algo con atención y concentración. Estaba escuchando mi respiración. La silueta permaneció visible durante esos 22 segundos, luego salió del encuadre y continuó el recorrido. He visto ese video de 22 segundos unas 200 veces. Se lo he enseñado a 3 personas en las que confío plenamente, un colega biólogo especializado en vida silvestre. Un antiguo guardaparques con 19 años de experiencia en la zona rural de los Apalaches y un amigo cercano que es analista forense de profesión. Los 3 lo observaron en silencio. Ninguno de ellos ofreció una explicación. El biólogo especializado en vida silvestre dijo, esa inclinación de cabeza no es un comportamiento propio de los osos. Los osos no hacen eso. El guarda del parque permaneció en silencio durante un buen rato. Luego preguntó, ¿dónde exactamente en el río Mono fue esto? Cuando se lo indiqué, asintió lentamente una vez y dijo, esa zona tiene historia. He oído cosas. Nunca volví a esa cuenca después de mi segunda temporada. El analista forense examinó la grabación fotograma a fotograma y confirmó que no había indicios de manipulación, composición ni alteración digital. Su conclusión, lo que sea que haya creado esa silueta era real, físico y estaba presente en el momento de la grabación. Yo no fui el primero después del 6 de septiembre, hice lo que cualquier persona racional haría cuando todo su marco de referencia para comprender el mundo natural se desmorona. Investigué obsesivamente. Lo que encontré en la historia documentada del Bosque Nacional Monongahela y de la región central de los Apalaches en general no fue tranquilizador. Virginia Occidental tiene una de las mayores concentraciones de encuentros con perros erguidos reportados en el este de Estados Unidos. No se trata de contenido marginal de Internet, sino que está documentado en informes de los alguaciles del condado. En los registros de incidentes del Servicio Forestal Nacional y en el testimonio de familias rurales de Virginia Occidental que han vivido a lo largo de las orillas del río Monongahela durante generaciones. La cuenca del río Elk, que atraviesa la zona boscosa donde acampé, tiene una historia local particular. Encontré 3 relatos distintos de la década de 1990, procedentes de periódicos locales de los condados de Nicholas y Webster, que describían encuentros de cazadores y residentes rurales con una criatura grande y erguida en las zonas boscosas adyacentes a la montaña Gauley. Los 3 relatos describían el mismo perfil fundamental, tamaño descomunal, bípeda, cubierta de pelaje oscuro, rasgos faciales caninos y observada de noche o con muy poca luz. Gary Pritchard, un oficial retirado del Departamento de Recursos Naturales de Virginia Occidental, DNR, por sus siglas en inglés, que dedicó 26 años a la gestión de la fauna silvestre en Monongahela, concedió una entrevista a una publicación regional sobre actividades al aire libre en 2009, en la que afirmó, con cautela y evidente incomodidad, que a lo largo de su carrera había recibido múltiples informes de fuentes fidedignas, cazadores, topógrafos, personal del servicio forestal, sobre algo grande y bípedo en las zonas silvestres del sur que no podía atribuirse a ninguna especie de nuestro inventario documentado de fauna silvestre.
Se retiró 6 meses después de que se publicara esa entrevista. Localicé un artículo escrito en la década de 1970 por un antropólogo de la Universidad Estatal de los Apalaches que documentaba las tradiciones orales de los pueblos Cherokee y Shawnee, quienes históricamente habitaron la región central de los Apalaches. Entre las tradiciones documentadas, había una referencia constante en múltiples relatos tribales a una criatura que los Shawnee llamaban algo que se traduce aproximadamente como el que camina por la cresta de noche. Descrito como alto, erguido, con rostro de perro e inteligencia humana, territorial, nocturno y, lo más significativo, un ser que daba vueltas. Un círculo. La tradición señalaba específicamente que esta criatura, al ser encontrada cerca de un campamento humano, lo rodeaba durante la noche a modo de evaluación. Era una forma de decidir. Y según la tradición oral, el resultado dependía enteramente de la respuesta del humano. Aquellos que permanecían quietos y en silencio durante el recorrido eran encontrados con vida por la mañana. Los que salieron de la tienda no lo eran. Leí ese pasaje 4 veces. Entonces me recosté en mi silla y pensé en cada una de las decisiones que había tomado entre las 2:58 de la mañana y las 5:38 de la mañana del 6 de septiembre en ese valle debajo de la montaña Gauley. Me quedé quieto. Me había quedado callado. No había abierto la puerta de la tienda de campaña. No por conocimiento. No por preparación. Por puro instinto y terror. Y yo estaba sentada en mi apartamento en Morgantown leyendo sobre ello, en lugar de ser una estadística más en los archivos de casos de Monongahela. 11 años, una noche, una verdad. Todavía trabajo como guía en los Apalaches. La gente me pregunta eso primero, ¿sigues saliendo ahí fuera? Sí. Sigo saliendo ahí fuera. La naturaleza es mi sustento y mi identidad, y me niego a entregarla al miedo. Pero ahora las cosas son diferentes. Ya no acampo en la cuenca del río Elk. Es una línea que he trazado personalmente y no la cruzaré. Ya no descarto los relatos de quienes regresan de zonas remotas con historias que no se ajustan al inventario convencional de fauna silvestre. En los últimos 2 años, me he reunido con 3 clientes distintos que describieron experiencias, sonidos, avistamientos. Evidencias que ahora percibo de forma completamente diferente a como lo hacía antes del 6 de septiembre. Les creo. A todos. También he tenido 2 conversaciones con otros profesionales de la naturaleza salvaje. 1. Un corredor de larga distancia que recorre enormes distancias en solitario a través de los Apalaches centrales, y otro. Un guía de caza en zonas remotas que opera en las secciones septentrionales del río Monongahela. Cuando compartí mi experiencia con cuidado y en privado, me miraron con algo que solo puedo describir como un reconocimiento sombrío y me contaron sus propias historias. Historias que no le habían contado a nadie más por temor a las consecuencias para su credibilidad profesional. Uno de ellos, el guía de caza, me dijo algo en lo que no he podido dejar de pensar desde que lo dijo. Dijo, lo que hay que entender sobre estas criaturas es que han estado aquí desde mucho antes que los senderos. Desde antes que el servicio forestal. Desde antes que cualquier mapa que se haya dibujado de estas montañas. Nos adentramos en su territorio y construimos nuestros senderos a través de su hábitat natural, y la mayoría de las veces simplemente nos observan pasar. Pero a veces, por razones que nunca llegaremos a comprender del todo, deciden hacernos saber que están ahí. Hizo una pausa por un momento. Entonces dijo, te libraste fácilmente, hermano. Lo que te hizo, dar vueltas y marcharse, fue darte información. Contarte algo. ¿Quieres saber qué te dijo? Le pregunté. Dijo, te dijo que esta es su montaña. Y quería asegurarse de que tú también lo supieras. He pensado en esa conversación 100 veces desde que la dijo. Creo que tiene razón. Creo que lo que sea que dio esas 11 vueltas alrededor de mi tienda de campaña el 6 de septiembre en ese valle al pie de la montaña Gauley no me estaba buscando. Podría haberlo hecho.
Dado el peso de esas huellas, dado el tamaño de esa silueta, dado lo que he investigado desde entonces sobre encuentros documentados en los Apalaches, sin duda podría haberlo hecho. No lo hizo. Me rodeó. Respiró al otro lado de la pared de mi tienda. Inclinó la cabeza y me escuchó mientras intentaba no morir de miedo dentro de una coraza de nylon de 127 centímetros. Y entonces, a las 5:38 de la mañana, se plantó justo delante de mi puerta. Y tomó una decisión. Y se marchó. Entre los abetos. Hacia la oscuridad. En la montaña que ha sido su hogar desde mucho antes de que cualquiera de nosotros tenga nombres para estos lugares. Les contaré lo que creo con todo mi ser después de 11 años en estas montañas y una noche que transformó por completo mi comprensión de lo que habita en ellas. En la inmensidad de los Apalaches existen cosas que jamás han sido catalogadas. Nunca han recibido un nombre por parte de la ciencia. Nunca han sido comprendidas por nadie que opere dentro de los límites convencionales de lo que creemos posible en estos bosques. Son territoriales. Son inteligentes. Son enormemente, devastadoramente poderosos. Y, por razones que no podemos comprender del todo, están tomando la decisión, noche tras noche, encuentro tras encuentro, de dejarnos marchar a la mayoría de nosotros. La mayoría de nosotros. Necesito que me escuches en esto. No soy alguien que buscara esta historia. No fui a Monongahela el 6 de septiembre buscando un encuentro con el hombre perro. Fui porque es mi trabajo. Porque lo he hecho cientos de veces. Porque creía conocer esas montañas tan bien como cualquiera. No los conocía en absoluto. Sea lo que sea que haya en esas zonas remotas de los Apalaches centrales, sea lo que sea que haya dejado esas huellas, sea lo que sea que haya creado esa silueta. Si lo que sea que haya respirado a 1,20 m de mi cara al otro lado del nylon a las 4 de la mañana, estaba allí mucho antes de que yo apareciera con mi GPS. Mi recipiente para osos y mis 11 años de confianza. Y seguirá ahí mucho después de que todos nosotros hayamos desaparecido. Si estás planeando un viaje en solitario a las zonas remotas de los Apalaches, a Monongahela, George Washington, Jefferson, Nantahala, Cherokee, no te estoy diciendo que no vayas. Pero te estoy diciendo esto. Cuando los pájaros se detengan. Cuando el bosque queda completamente en silencio en mitad de la noche. Cuando oigas que algo pesado y deliberado empieza a moverse alrededor del exterior de tu tienda de campaña en la oscuridad. Quédate quieto. Guarda silencio. No abras la puerta. Y oren sinceramente, de verdad, para que lo que sea que esté ahí fuera tome la misma decisión que tomó el 6 de septiembre en ese valle al pie de la montaña Gauley. Porque la alternativa es algo en lo que no quiero pensar. Y es algo que jamás, mientras viva, volveré a averiguar. Si esta historia te ha conmovido profundamente, ya sabes qué hacer. Suscríbete, el río Monongahela tiene más de un valle. Y yo tengo más de una historia. ¿Has pasado noches a solas en los Apalaches? Cuéntame qué oíste. Cuéntame qué viste. Quiero saberlo.